tiene una mortalidad mucho más alta que el de células escamosas, es más común en el sexo masculino. Sí, un momento, déjame usar esto. ¿Ya? Está asociado, como ustedes ven, al esófago de Barrett, que ya hemos charlado anteriormente. El adenocarcinoma habitualmente se ubica en el tercio inferior del esófago, ¿sí? Por otro lado, el carcinoma de células escamosas es más común a nivel mundial, es igual en el sexo masculino y femenino, es más común en la gente de raza caucásica, que está asociada también al consumo de sustancias cáusticas. Acá también tenemos la calasia, ¿no? Cuando vemos acalasia, recuerden que es una lesión motora que puede evolucionar hacia un cáncer, ¿no? ¿Cuál cáncer? El carcinoma de células escamosas precisamente, ¿no? Habitualmente se presenta entre los 70 y 80 años de edad. En el adenocarcinoma tenemos varios factores asociados. Los más importantes son la obesidad, la enfermedad por reflujo y el tabaco, ¿no? Esto se convierte en un círculo vicioso donde está también obviamente asociado el esófago de Barrett. El tema del Helicobacter pylori, pues hay varios estudios que dicen que favorece el desarrollo de la enfermedad, en otros casos no. Aparentemente tendría un efecto de protección, porque cuando está el Helicobacter pylori, ustedes si recordarán la cascada de gastritis, nosotros tenemos una gastritis crónica, luego pasamos a una gastritis atrófica. Entonces, cuando un paciente tiene gastritis atrófica, produce una menor cantidad de ácido. Y eso haría que el paciente tendría menos exposición a nivel de su tercio inferior de esófago al ácido, que es el agente que produce injuria y termina haciendo que el paciente desarrolle un adenocarcinoma, ¿no? Esa es una teoría. Acá en nuestro país nosotros tenemos una incidencia bastante alta de cáncer gástrico, mucho más alta que la del cáncer de esófago, ¿ya? Entonces este tema de erradicar o no el Helicobacter pylori para mí es muy simple. Si yo estoy en un país donde tengo una incidencia alta de cáncer gástrico que está asociada a la infección por el Helicobacter pylori, yo prefiero erradicarla a dejarla, ¿sí? Y quizás que este paciente tenga una menor posibilidad de desarrollar un adenocarcinoma cuando esta enfermedad realmente no es tan prevalente en nuestro país. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces, acá en nuestro medio lo que hay que hacer es erradicarlo. En países que tienen alta incidencia también de cáncer gástrico, Japón, por ejemplo, ellos detectan la enfermedad, incluso estando el paciente asintomático, dan tratamiento. Acá hay algunas escuelas donde, sobre todo en países de Centroamérica y Norteamérica, donde prefieren eh, estudiar más al paciente, ver si realmente tiene una indicación formal de erradicación, pero en países donde hay una incidencia alta, pues lo mejor es erradicarlo. Con respecto al carcinoma de células escamosas, sobre todo se asocia al consumo alto de alcohol y tabaco. Bien, la vigilancia endoscópica es muy importante, sí, sobre todo cuando estamos investigando el adenocarcinoma, ¿no? Sobre todo hacer cribado endoscópico en la detección del esófago de Barrett. ¿En qué pacientes? En los pacientes que tienen obesidad, reflujo y tabaquismo, ¿no? Ya conocemos que cuando hacemos el diagnóstico de esófago de Barrett, hacemos un control al año y después a los 3 años. Hay otras escuelas que sugieren hacerlo cada 5 años, ¿no? En general podemos quedarnos con cada 3 o 5 años, ¿no? Y en pacientes con acalasia, cuando estamos detectando precozmente carcinoma de células escamosas, al igual que un paciente que haya tenido un consumo de alguna sustancia cáustica, ¿no? Con respecto a la prevención, pues los inhibidores de bomba de protones son muy importantes en los pacientes que tienen esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene Barrett y tiene reflujo, es el paciente que va a terminar en un adenocarcinoma. En cambio, si un paciente tiene Barrett y tiene un buen control del ácido a través de dieta, actividad física y consumo de inhibidores de bomba de protones, pues el paciente que no va a desarrollar un adenocarcinoma. Con respecto a la aspirina y los AINES, pues hay algunos estudios retrospectivos donde demostraron que a través de la inhibición de la COX-2, pues aparentemente hay un efecto de protección, pero sería ilógico y de hecho no hay ninguna guía que indique que tendríamos que consumir aspirina y AINES para evitar cáncer gástrico, cáncer de esófago, incluso cáncer de colon, cuando estamos exponiendo al paciente a que desarrolle una insuficiencia renal o un sangrado severo del aparato digestivo. Entonces la recomendación no es prescribirlo de forma formal, ¿no? Estos son estudios que han demostrado que previene de pronto aquel paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio y tiene que consumirlo de forma formal, porque si no se va a reinfartar. Bueno, quizás él tendrá el beneficio de tener una menor incidencia y prevalencia de esta enfermedad, ¿no?
Algo similar pasa con las estatinas. Con respecto a la sintomatología, es similar en ambos tumores. El paciente tiene disfagia progresiva, es decir, aquella disfagia que empieza con las sustancias sólidas, luego pasa a los blandos y luego pasa a los líquidos. Pérdida patológica de peso, ya la hemos definido, en algunos casos dolor abdominal alto a nivel del epigastrio, anemia y también obviamente sangrado digestivo, ¿no? Esta es una estadificación bastante simple del carcinoma esofágico y tiene una imagen que yo quiero que tengan en mente, porque esto se aplica básicamente a todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo. Ya, miren, cuando un paciente tiene un tumor a nivel de la mucosa, ¿sí? Que no ha llegado a la submucosa, ¿ok? La posibilidad de que el paciente tenga invasión ganglionar es baja. Ya en algunos estudios dicen que solamente es del 3%, o sea, 3 de cada 100 personas. ¿Qué quiere decir? Que si una persona está en una etapa 0, es decir, tiene un tumor intramucoso, se beneficia de un tratamiento endoscópico, ¿sí? A través de una resección mucosa endoscópica o una resección submucosa si ya estamos acá en este estadio, ¿no? Lo importante es que en estadios tempranos, ¿sí? Uno puede tener la tranquilidad de que es muy poco probable que el paciente vaya a tener recidiva. No quiere decir que no va a tener que hacer seguimiento, sí va a tener que hacer seguimiento. Ahora, distinto es cuando ya estamos en una etapa 1, cuando ya estamos en la capa submucosa. Cuando hay invasión de la capa submucosa, la posibilidad de que un paciente tenga invasión ganglionar es más alta, es cerca del 30%. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto en cambio son 30 a cada 100 personas. ¿Sí? Esto sí es un volumen importante a nivel de oncología. Entonces, siempre que hay invasión submucosa de un tumor, hay que hacer una resección total del órgano en general. ¿Sí? No se sugiere hacer una resección solamente de la mucosa o incluso de la submucosa. Lo mejor es hacer una resección total, a pesar de que en países donde tienen una experticia bastante alta en disección submucosa, cuando ellos analizan a través de la endoscopía si hay una invasión muy, pero muy superficial de la submucosa, con seguimientos muy bien planificados, ¿ok? En este tipo de casos, pues ellos pueden hacer ese tipo de tratamiento. Acá en nuestros países donde no hay mucha experiencia con disección submucosa, lo mejor es hacer una resección total. Cuando ya estamos en una etapa 2A, es cuando ya estamos afectando la capa muscular, 2B también, pues ya obviamente ya hay una invasión ganglionar ya bien clara. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado a través de los estudios tomográficos y a través de los estudios endoscópicos. En estadio 3, pues ya hay invasión clara de estructuras adyacentes, y en estadio 4 ya hay invasión a otros órganos, ¿no? Y a otros ganglios linfáticos que están un poco lejanos, ¿no? Esto es cuando ya estamos afectando incluso a nivel de tórax, pues la capa adventicia, ¿ok? Y órganos distantes, pues estamos hablando de un paciente que tenga un tumor de esófago con metástasis a nivel del hígado, por ejemplo. Este es un ejemplo bastante didáctico de cómo sería el manejo de un paciente que tiene un tumor de esófago, una anocacional específicamente a este nivel, en el contexto de un paciente que tiene esófago de Barrett, ¿no? Esta es una mucosa esofágica normal, esta es una mucosa con esófago de Barrett. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues, obviamente, una econdoscopía. ¿Para qué? Para saber qué invasión tiene el tumor, si el tumor está solo en la mucosa o está invadiendo capas profundas, ¿no? Entonces, en este caso, se ve claramente que la lesión solamente está a nivel de la mucosa. Esta otra capa negrita es la submucosa. Entonces, como solo está a este nivel, se decidió hacer una resección endoscópica de la mucosa, que es lo que ustedes ven acá, ya está un procedimiento endoscópico, y después de eso, en el esófago de Barrett remanente, hacer una quemadura, o sea, hacer una ablación por radiofrecuencia del resto, ¿no? ¿Para qué? Para que el resto del esófago de Barrett, que más adelante tiene posibilidades de nuevamente desarrollar un tumor intramucoso, pues quede totalmente erradicado, ¿no? Entonces acá ustedes ven ya después una imagen con mucosa regenerada, ¿sí? Después de haber recibido este tratamiento. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ya un paciente que así estadificamos, ¿cómo estadificamos un paciente? Primero, pues hacemos una endoscopía, hacemos una biopsia y hacemos una tomografía y una econdoscopía. ¿Ya? Con eso nosotros tenemos básicamente bien estudiado al paciente. Cuando hay dudas en el diagnóstico, ¿sí? O tenemos dudas de que hay invasión
a órganos vecinos, podemos hacer una tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Esto se hace a través de la inyección de una sustancia que se llama fluorodesoxiglucosa a nivel sanguíneo, ¿sí? Y a través de un tomógrafo, esa sustancia es captada en sitios donde hay lesiones sospechosas de ser malignas, ¿no? Entonces, a través de la submucosa endoscópica. Pero cuando ya hay invasión de la submucosa, lo mejor es hacer una esofaectomía con linfadenectomía. O sea, sacar el esófago y hacer un retiro de todos los ganglios que están alrededor. Más aún cuando ya estamos hablando de un UV, pues ahí sí hay una indicación formal, ¿no? En tumores ya, cuando estamos refiriéndonos a estadios 2A y 2B, pues además de la esofaectomía puede ser precedida de quimio y radioterapia, o sea, tratamiento neoadyuvante. Es decir, cuando el paciente recibe quimio y radioterapia antes de realizar una esofaectomía, estamos hablando de tratamiento neoadyuvante. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reducir la lesión y que sea más fácil su extracción. Hay otras escuelas oncológicas que sugieren hacer primero la esofaectomía, obviamente con su linfadenectomía, y después hacer la quimio y o radioterapia en base a la pieza quirúrgica, ¿no? Entonces eso estamos hablando de terapia común, ¿no? En tumores avanzados, o sea, cuando ya hay estenosis, ya en estadios 3 y 4 siempre hay estenosis. El paciente tiene obligatoriamente que tener sintomatológicamente disfagia. El tratamiento de elección es la colocación de stents metálicos autoexpansibles con o sin braquiterapia, ¿no? Y en tumores avanzados solamente quimioterapia. Lastimosamente, la supervivencia de esta enfermedad es sumamente baja a los 5 años, o sea, un paciente que inexorablemente va a fallecer, ¿no? A pesar de que estamos diagnosticando de forma más precoz la enfermedad.